Pues bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy vamos a exponer el tema de las sociedades de acciones simplificadas. Es una figura empresarial moderna que facilita la creación de empresas de manera más flexible y accesible. Nuestro equipo está conformado por Rafael Alberto Arcos Becerra, es su servidora Joana Canchola Aguilar, Nuria Ortiz Gabriel, Rosa María Reynoso León y Amada Sánchez. Juntos hemos preparado esta exposición con el objetivo de explicar qué es una sociedad de acciones simplificadas. Bueno, estas sociedades se crearon en el 2016, el 14 de marzo, fueron incorporadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y esto nace como una respuesta del gobierno para reducir la informalidad de las personas que quieren emprender un negocio. Lo hace más simple porque es una creación totalmente por internet, en línea, permitiendo que cualquier persona física con una firma pueda crear una empresa de manera formal, rápida y económica. Antes de esto, los emprendedores tenían que crear sociedades más más complejas, como una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es una sociedad de acciones simplificadas? Bueno, es un tipo de sociedad mercantil mexicana creada para facilitar la constitución de empresas pequeñas o emprendimientos. Es un proceso rápido, económico y totalmente en línea. Su definición legal la encontramos en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual dice que la sociedad por acciones simplificada es una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia, distinta a la de sus socios, constituida por una o más personas físicas que solo estarán obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En otras palabras, la SAS es una empresa con existencia legal propia que puede ser creada por una sola persona y cuya responsabilidad está limitada al dinero o bienes que haya aportado. Es decir, que si la empresa tiene deudas, los socios no arriesgan su patrimonio personal. Las características principales de la sociedad de acciones simplificadas son que puede constituirse a partir de una sola persona física, que se crea 100% en línea a través de la plataforma de la Secretaría de Economía, que el capital puede ser a partir de un solo peso mexicano, que tiene responsabilidad limitada. Esto quiere decir que los socios responden solamente con sus aportaciones. No requiere notario. Esto reduce costos, lo cual es importante porque a veces los emprendedores solamente cuentan con el capital para echar a andar su negocio, ¿no? Y a veces viven en la informalidad porque no tienen los recursos para contratar a quien las registre, ¿no? A quien les hagan este trámite. Entonces, por eso es más accesible este tipo de sociedad. También, otra de sus características es que terminando todo el proceso, la empresa como tal adquiere personalidad jurídica, o sea, ella ya puede responder por sí misma ante todo lo legal, ¿no? Tiene como finalidad impulsar el emprendimiento formal, reducir los costos y los trámites al constituir la empresa, promover la legalidad y transparencia en los pequeños negocios. Por ejemplo, si yo me quiero dedicar a vender salsas artesanales y deseo venderlas legalmente, puedo constituir una SAS y así adquirir el nombre de mi empresa, adquirir un RFC, poder emitir facturas y abrir una cuenta bancaria empresarial. Todo sin necesidad de un notario. Todo lo puedo hacer yo directamente en la página de la Secretaría de Economía.
La personalidad jurídica de la sociedad por acciones simplificadas, bueno, se entiende como personalidad jurídica al reconocimiento legal que otorga el Estado a una sociedad para que actúe como una persona independiente de los individuos que la integran. Entonces, esto quiere decir que la SAS tiene vida propia ante la ley, puede tener su propio patrimonio, celebrar contratos, demandar y ser demandada. En específico, la SAS adquiere personalidad jurídica a partir de la inscripción ante el Registro Público de Comercio. Desde este momento se le reconoce como una persona moral. Esto quiere decir que ya es una entidad distinta a la persona o las personas físicas que la constituyen. Esta personalidad jurídica le permite ser titular de derechos y obligaciones, poseer bienes, cuentas bancarias y patrimonio propio, celebrar contratos, emitir facturas y asumir compromisos legales. Responder ante terceros solo con su propio patrimonio, no con el de los socios. Esto tiene como un efecto principal la responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios no responden personalmente por las deudas o compromisos que haya adquirido la sociedad. La responsabilidad de los socios se limita solamente al monto de sus aportaciones. En el caso de que la empresa tenga pérdidas o deudas, no pueden reclamar el patrimonio personal de las personas que constituyen la sociedad. Esto quiere decir que no pueden exigirles que respondan por las deudas de la empresa con el patrimonio de los socios, ya sean bienes, cuentas bancarias, autos, propiedades, cosas así. Esto no es posible por la responsabilidad limitada que se adquiere con la sociedad. Y pues esto tiene la base legal en el artículo 206, donde se establece que la sociedad por acciones simplificada es una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia distinta a la de los socios. El objeto de la sociedad de las acciones simplificadas, esto quiere decir que pues tenemos que definir desde la constitución de la empresa, dejar bien claro en el acta constitutiva o en los estatutos sociales, todo se debe de hacer de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles y es basado en el artículo 260, donde debemos de especificar a qué giro se va a dedicar nuestra empresa. Cualquier servicio o comercialización a la que nos vayamos a dedicar debe estar regido por la Ley de Sociedades Mercantiles en el artículo 260, porque todo acto debe ser lícito, no se debe de incurrir en algo ilegal. Esto quiere decir que no podemos caer en alguna actividad económica que esté prohibida por la ley. Un ejemplo de una redacción de un objeto social sería: la sociedad podrá dedicarse a la realización de toda clase de actos de comercios permitidos por la ley, incluyendo la compra y venta de bienes, la prestación de servicios profesionales, el desarrollo de proyectos tecnológicos y la participación en otras sociedades con fines lícitos. Los puntos claves sobre el objeto de la creación de la sociedad es que deben de ser claros y precisos, evitando ambigüedades. Deben incluir todas las actividades principales y complementarias que realizará la empresa. Esto puede ser amplio, pero no puede contradecirse de acuerdo con la ley, ni incluir actividades reservadas, por ejemplo, banca o seguros. Si la sociedad desea cambiar o ampliar el objeto social, se debe de modificar los estatutos. Entonces, pues el objeto social debe estar todos los elementos de descripción a las cuales nos vamos a dedicar. Se debe de definir en las actividades económicas que realizará la sociedad, todo basado en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Y todas las acciones que realice la empresa deben de ser legales, no pueden ser ilícitas, por obvias razones. Bueno, ahora vamos a ver la constitución de la empresa, cuáles serían los requisitos y los pasos para poder crearla. Bueno, la SAS se constituye de manera totalmente electrónica, sin necesidad de algún notario que haga el trámite por nosotros. Esto es a través de la plataforma de la Secretaría de Economía y los requisitos serían ser una persona física con firma vigente, que los ingresos anuales de nuestra sociedad no rebasen los 5 millones de pesos y tampoco debemos de ser partícipes de otras sociedades mercantiles ni como socios o accionistas con control. Los pasos serían ingresar al portal de la Secretaría de Economía, solicitar la denominación o nombre de la sociedad. Esto es en un apartado donde primero se tiene que pedir el que nos puedan autorizar el nombre que queremos utilizar para nuestra empresa. Pues estamos ahora sí en espera de que nos lo otorguen el permiso hasta verificar que alguien no lo tiene en uso. Entonces ya ahí sigue el proceso. La plataforma dice que puedes crear tu empresa en 24 horas. Yo creo que debe ser un poquito más por esta cuestión, por registrar el nombre, que alguien más no lo tenga ya en uso. También hay que redactar el objeto social y los estatutos. Esto quiere decir a qué nos vamos a dedicar. Recuerden que solamente deben de ser acciones lícitas, que no vayan contra la ley. Esto hay que revisarlo en el artículo 160 de la Ley de Sociedades Mercantiles. También necesitamos la firma electrónica de los socios fundadores, ya sea de uno o más, quienes vayan a constituir la sociedad. La obtención del acta constitutiva, la inscripción ante el Registro Público de Comercio, el trámite del RFC ante el SAT, y ya teniendo todos estos requisitos es cuando entonces la sociedad adquiere existencia legal y ya puede iniciar operaciones. Esto pues quiere decir que ya hemos creado un ente y ya tiene personalidad jurídica que puede realizar acciones y también responder por ellas. A continuación vamos a ver algunas ventajas y desventajas de la creación de esta sociedad. Pues bueno, algunas de las ventajas de esta sociedad es que es de constitución rápida, económica y 100% en línea, que prácticamente pues, la podemos hacer nosotros desde la facilidad de nuestra casa. Se puede crear a partir de un solo socio. La responsabilidad es limitada al monto de las aportaciones de cada persona que la constituya. No requiere notario. Nosotros podemos hacer el trámite bien fácil fácil teniendo los requisitos desde la comodidad de nuestro hogar. También tiene flexibilidad administrativa y fiscal y pues una de las ventajas es que facilita la formalización de pequeños negocios y le da legalidad a los emprendedores. Sus desventajas serían que pues tiene el límite de ingresos anuales a 5 millones, que solo puede ser constituida por personas físicas y no morales, pues que si rebasamos los ingresos permitidos se debe de tramitar el transformarse a otro tipo de sociedad, ya sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. También al ser tan fácil y al poderse crear con tan pocos socios y tan poco capital, puede resultar poco atractivo para algún inversionista o para los bancos. Tal vez no tan fácil nos den un crédito, ¿no? Y pues también otra de las desventajas serían
que pues si una persona no tiene el acceso o no tiene el conocimiento de cómo tramitar su e-firma o entrar a la página, y así pues se le va a complicar un poquito más el hacer el trámite de esta sociedad. Entonces ahí sí tendría que buscar la ayuda de alguien o pagarle a alguien para que le ayude a crear su sociedad. Un aumento o disminución del capital en una sociedad por acciones simplificada requiere de un registro obligatorio, es decir, que debe inscribirse en el libro de registro de acciones de la sociedad. También debe publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles administrado por la Secretaría de Economía. Este tipo de sociedad también puede tener un capital social variable, lo que permite aumentar o disminuir el capital sin que sea necesario reformar sus estatutos y siempre respetando los límites legales y los establecidos en sus estatutos. Aunque estas sociedades pueden contar con un solo accionista, si existen más de uno, la modificación del capital debe aprobarse en una asamblea, conforme a lo establecido en los estatutos y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para efectos fiscales, la reducción del capital puede tener algunas implicaciones, en particular, si implica la devolución de aportaciones o distribución de utilidades, así que es recomendable contar con la asesoría contable para cumplir con las obligaciones fiscales, como el pago de sus impuestos. En cuanto a los ingresos anuales, estos no deben superar los 7.076.469,38 de acuerdo al artículo 260 de la Ley de Sociedades Mercantiles. En caso de que lo superaran, la sociedad deberá transformarse a otro tipo de sociedad, como la sociedad anónima o la de responsabilidad limitada. Una sociedad de acciones simplificada en México deberá obligatoriamente presentar un informe financiero anual. Este lo debe presentar en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles. Este informe reflejará la situación económica de la empresa. El Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, por sus siglas PSM, es un sistema digital proporcionado por la Secretaría de Economía que permite a las sociedades mercantiles publicar información esencial, como convocatorias de asambleas, balances generales y otros avisos legales obligatorios. Este sistema busca garantizar la transparencia en las operaciones empresariales y facilitar el cumplimiento normativo según la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este sistema permite realizar diversas operaciones entre las que se incluyen las publicaciones generales, como lo son las convocatorias de asambleas, las publicaciones de balances generales y modificaciones corporativas como aumentos o reducciones de capital. Además, permite a los usuarios consultar y rectificar información conforme a las leyes mercantiles. Facilita el acceso a la información para socios, accionistas y el público en general, reduciendo así los riesgos de sanciones por incumplimientos. Dentro de las obligaciones financieras de una sociedad por acciones simplificada se encuentra el informe financiero anual. Este debe publicarse cada mes de marzo en el PSM. Este reflejará la situación financiera de la empresa, incluyendo los ingresos, egresos, activos y pasivos. Como ya se comentó, este tipo de sociedades tiene un límite establecido de ingresos anuales, los cuales no deberá superar. Debe llevar su libro de registro de acciones y reportar cualquier aumento o disminución de capital social. Y debe publicar los contratos entre el accionista único y la sociedad, convocatorias de asambleas y avisos sobre el capital social. Los asientos de apertura para una sociedad por acciones simplificada son los primeros registros contables que reflejan la situación financiera inicial de la empresa al comenzar operaciones. Estos asientos varían según el capital aportado, los activos iniciales y las obligaciones asumidas. Aquí les mostramos un ejemplo de cómo se registran estos asientos en sus libros de diario, suponiendo en este que los socios aportan 100,000 en efectivo como capital inicial, se cargará en su cuenta de bancos y se abonará en su cuenta de capital social. En el caso de existir aportaciones en especie, de igual manera se registrarán como asiento de apertura. En este supuesto se aportaron 20,000 pesos en mobiliario y equipo, cargando en su cuenta de mobiliario y equipo y abonando en su cuenta de capital social. También pueden existir gastos por constitución de la sociedad. En este ejemplo se pagaron 5,000 por trámites legales y notariales y se carga en su cuenta de gastos de constitución y se abona en su cuenta de bancos. Por último, si existieran deudas iniciales,
Se aperturan cuentas por pagar o proveedores. En este ejemplo se compran mercancías inicial a crédito, así que se carga a la cuenta de inventarios por 10,000 pesos y se abona a la cuenta de cuentas por pagar o proveedores. En una sociedad por acciones simplificadas, los socios tienen responsabilidades limitadas al monto de sus aportaciones al capital social. Esto significa que los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas y obligaciones de la sociedad, protegiendo así su patrimonio personal. Sin embargo, existe una excepción a esta regla en casos de fraude o incumplimiento de requisitos, donde los socios podrían ser llamados a responder con su patrimonio. En una sociedad por acciones simplificadas, los socios tienen responsabilidades limitadas al monto de sus aportaciones al capital. Esto significa que los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas y obligaciones de la sociedad, protegiendo así su patrimonio personal. Sin embargo, existe una excepción a esta regla en casos de fraude o incumplimiento de requisitos, donde los socios podrían ser llamados a responder con su patrimonio personal. Responsabilidad limitada al aporte. Los socios solo son responsables hasta el monto del capital que aportaron a la sociedad. No responde con bienes personales. Las deudas y obligaciones de las SAS no afectarán el patrimonio personal de los accionistas. Responsabilidad limitada al aporte. Los socios son los responsables hasta el monto del capital que aportaron a la sociedad. No responde con bienes personales. Las deudas y obligaciones de las SAS no afectarán el patrimonio personal de los accionistas. Fraude. Si se demuestra un fraude o abuso en contra de terceros, los socios podrían ser llamados a responder con su patrimonio personal. Incumplimiento de requisitos. Si la SAS no cumple con los requisitos para ser considerada micro o pequeña empresa, o si no se transformara a otro tipo de sociedad en caso de superar el límite de ingresos, los socios podrían perder la protección de la responsabilidad limitada. Excepción a la responsabilidad limitada. Fraude. Si se demuestra un fraude o abuso en contra de terceros, los socios podrían ser llamados a responder con su patrimonio personal. Incumplimiento de requisitos. Si la SAS no cumple con los requisitos para ser considerada micro o pequeña empresa, o si no por ser transformada a otro tipo de sociedad en caso de superar el límite de ingresos, los socios podrían perder la protección de la responsabilidad limitada. El límite para cambiar de una empresa a otra, la que está permitida para la SAS es de 748.544.74, si no me equivoco. Continuamos con las asambleas. Las asambleas de accionistas son órganos de gobierno de la SAS donde se toman decisiones importantes sobre los negocios. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias y se convocan para tratar asuntos específicos como la aprobación de estados financieros o la modificación de los estatutos. Las decisiones en la asamblea se toman por mayoría de votos y se puede acordar que las reuniones se celebren de manera presencial o a través de medios electrónicos. Asambleas. Las asambleas de accionistas son órganos de gobierno de la SAS donde se toman decisiones importantes sobre el gobierno. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias y se convocan para tratar asuntos específicos como la aprobación de estados financieros o la modificación de los estatutos. Las decisiones en la asamblea se toman por mayoría de votos y se pueden acordar que las reuniones se celebren de manera presencial o a través de medios electrónicos. Entonces, definimos que los tipos de asambleas son anual. Esta debe celebrarse cada año a partir del siguiente al de la creación de la SAS. Y las asambleas extraordinarias se convocan para tratar temas específicos como la entrada o la salida de accionistas o cambios en el objeto social o domicilio. Tipos de asambleas. Asamblea anual. Debe celebrarse cada año a partir del siguiente al de la creación de la SAS. Asambleas extraordinarias. Se convocan para tratar temas específicos como la entrada o salida de accionistas o cambios en el objeto social o domicilio.
Continuamos con funcionamiento y toma de decisiones. Órgano supremo. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la SAS. Un solo accionista. Si la SAS tiene un solo accionista, esta persona es el órgano supremo y ejerce las atribuciones de la Asamblea. Resoluciones. Las decisiones en asamblea se toman por mayoría de votos. Presencial o electrónica. Se puede acordar que las reuniones se celebren de manera presencial o a través de medios electrónicos. Funcionamiento y toma de decisiones. Órgano supremo. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la SAS. Un solo accionista. Si la SAS tiene un solo accionista, esta persona es el órgano supremo y ejerce las atribuciones de la Asamblea. Resoluciones. Las decisiones en la Asamblea se toman por mayoría de votos. Presencial o electrónica. Se puede acordar que las reuniones se celebren de manera presencial o a través de medios electrónicos. El registro contable debe llevar los libros contables tradicionales, libro diario y libro mayor. Debe incluir los estados financieros básicos, lo que es el balance general y el estado de resultados. Un ejemplo, 3 socios aportan 10,000 pesos cada uno y se va a cargar a bancos por 30,000 pesos. Capital social se abona por 30,000 pesos y es la aportación capital de cada socio. Estos registros también sirven para determinar las deducciones fiscales que la empresa puede aplicar al calcular su impuesto sobre la renta. Las deducciones fiscales son los gastos que la empresa puede restar de los ingresos al calcular el impuesto sobre la renta. En una sociedad de acciones simplificadas, las deducciones más comunes son sueldos, rentas, servicios, materiales y depreciación de equipos. Es importante que todos esos gastos estén respaldados con facturas electrónicas y se registren contablemente. En los aspectos fiscales, con base en las disposiciones legales que regulan la sociedad de acciones simplificadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, deben cumplir, para empezar, el régimen aplicable a esta sociedad es el régimen simplificado de confianza, RECICO. La mayoría de las sociedades de acciones simplificadas tributan bajo el régimen simplificado de confianza para personas morales creado por el SAT para ayudar a las pequeñas empresas emprendedoras. El objetivo de RECICO es reducir la carga administrativa y simplificar el pago de los impuestos. Este, el trámite de, ahora sí, con los aspectos fiscales, comienza, el primero es el trámite de constitución electrónica. Antes de iniciar operaciones, la sociedad de acciones simplificadas debe ingresar al sistema de Secretaría de Economía a través del portal. La solicitud de autorización del uso de la denominación o razón social. Debe tramitar esa solicitud los accionistas. La constitución electrónica de la sociedad, este, la constitución electrónica de la sociedad de estatutos, datos de los socios, objeto social, registro automático en el registro público del comercio y al finalizar el sistema emite comprobantes de cada etapa, de cada proceso. Ahora con el libro de resoluciones de la Asamblea de Accionistas, de acuerdo con el artículo 266 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando la sociedad de acciones simplificada tiene más de un accionista, está obligada a llevar un libro de registro de resoluciones donde se asienten todas las decisiones o acuerdos tomados por los accionistas. Por eso es muy importante ese registro de resoluciones. Este libro debe contener la fecha, asientos, votaciones y firma por los accionistas y participantes. Ahora bien, este,
lo siguiente. Publicación del informe anual. Según el artículo 272 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sociedad de Acciones Simplificadas debe publicar cada año durante el mes de marzo un informe anual sobre la situación financiera, en este caso los estados financieros, estado de resultados y balance general, para saber la posición en que se encuentra la empresa. Esta publicación se realiza en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Ese es el portal en el que debe ser la publicación a través de la administración de la sociedad. Debe seguir las reglas emitidas por la Secretaría de Economía conforme al artículo. Un ejemplo más destacado de unos ejemplos más destacados de la Sociedad de Acciones Simplificadas y es Kavak, una plataforma de compraventa de autos usados, que fue fundada en el 2016 por dos jóvenes emprendedores mexicanos. Kavak es una sociedad de acciones simplificadas porque emite la participación de solamente un accionista. También cuenta con una estructura flexible que le ha permitido adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Y eso es una característica de la sociedad de acciones simplificadas, que es una sociedad la más actual y es flexible, porque pues puede iniciar por dos accionistas, emprendedores que inician desde abajo. En conclusión, la sociedad por acciones simplificadas representa una herramienta muy útil para formalizar negocios pequeños de forma rápida, sencilla y económica. Permite que más emprendedores formen parte del sector formal y crezcan con base legal. Es una figura moderna que impulsa la economía y fomenta la responsabilidad empresarial. Se sabe que la mayoría de las sociedades por acciones simplificadas en México son micro y pequeñas empresas o emprendedores. La figura fue diseñada para facilitar la formación de emprendimientos. Así es como inician los pequeños negocios. Esa es una herramienta, esta sociedad es una herramienta muy útil para los que comienzan desde cero o quieren iniciar con una pequeña empresa, no tan grande, y es muy flexible. El término quiebre se refiere legalmente a la disolución de una empresa. Esto ocurre cuando la organización ya no tiene la posibilidad de continuar con sus operaciones, por lo que puede ser sometida a un procedimiento concursal. Este proceso lo que busca es liquidar de forma ordenada las deudas y compromisos antes de que la empresa cierre de manera definitiva. El cierre de esta sociedad implica cumplir con una serie de etapas que garantiza que todas las obligaciones estén cubiertas y que los bienes restantes se distribuyan de manera adecuada entre los accionistas. Es importante aclarar que la disolución no significa el cierre inmediato, sino el inicio de un trámite formal que debe seguir los lineamientos establecidos por la ley. Algunas de las razones más frecuentes por las que puede disolverse la sociedad es que el plazo fijado en el acta haya finalizado, aunque no necesariamente tendría que ser así, ya que el plazo puede ser indefinido. La segunda razón es que se cumpliera con el propósito de la sociedad, o por el lado contrario, que no pudiera continuar con las actividades para las que fue creada. El tercer motivo es que se tomara la decisión de manera voluntaria por parte de los accionistas, que suele ser la causa más común. La cuarta causa es que la sociedad sufra una pérdida significativa del capital, equivalente a 2/3 partes del total. Y la última causa es que el número de socios se encuentre por debajo del mínimo requerido de esta sociedad. Dentro de esta etapa, los socios convocan una asamblea en la que se aprueba la disolución y se designa a uno o varios liquidadores. Este acuerdo debe publicarse en el portal de las sociedades mercantiles y después inscribirse en el registro público del comercio. A partir de este instante, la empresa pasa oficialmente a estado de liquidación. Como se mencionó anteriormente, el liquidador asume la administración de la empresa, llevando a cabo diversas acciones, como la elaboración del balance final, lo cual permite saber exactamente
con qué recursos cuenta la sociedad y qué obligaciones aún deben cumplirse. Después tenemos que pagar las deudas pendientes, ya que antes de repartir cualquier recurso, el liquidador debe cubrir las obligaciones con acreedores, empleados, proveedores y también con el fisco. Es decir, que se tiene que liquidar todo lo que la empresa debe. Una vez pagadas las obligaciones, si llegara a quedar dinero o bienes, estos se repartirán entre los accionistas, tomando en cuenta la cantidad de acciones que posee cada uno. Y finalmente cancelar el folio mercantil. Este paso se realiza ante el registro público del comercio y significa que la empresa deja de existir de manera oficial en los registros legales. Después tenemos que dar de baja el RFC ante el SAT. Finalmente el liquidador notifica al SAT para que el registro federal de contribuyentes quede cancelado, concluyendo así con la existencia legal y fiscal de la empresa. Según el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escisión se presenta cuando una sociedad decide dividir su patrimonio de manera parcial o total para crear una o varias sociedades. Puede realizarse de dos maneras. La primera es de forma parcial, cuando la sociedad original continúa existiendo y solo se desprende parte de su capital. La segunda es de forma total, cuando la sociedad escindente se extingue completamente y da origen a unas nuevas entidades. La fusión es la unión de dos o más empresas para formar una sola entidad. Este proceso se suele dar de dos formas. La primera es por absorción, en la cual una o varias sociedades transfieren todo su patrimonio a una empresa ya existente llamada sociedad absorbente. Las empresas absorbidas dejan de existir, pero sus socios siguen percibiendo acciones o participaciones en la sociedad que permanece. La segunda forma es por integración, en la cual dos o más sociedades dejan de extinguirse y crear una nueva completamente. Además, transfieren la totalidad de sus patrimonios al nuevo ente social, que en adelante representará a todos los socios anteriores. Es el método más preferido cuando se busca transportar las ventajas de ambas empresas. Para ambos tipos de fusión es indispensable cumplir con pasos legales, como lo es la asamblea extraordinaria de socios, el registro y publicación de la decisión, esperar un plazo máximo de 3 meses para que los acreedores puedan oponerse y finalmente la transmisión de activos, pasivos y patrimonio de la sociedad resultante. En una sociedad por acción simplificada, las utilidades se reparten de dos maneras. La primera es a través de la distribución de utilidades a los accionistas y la segunda es a través de la participación de los trabajadores, que también es conocida como PTU. El artículo 271 de la Ley General de Sociedad Mercantil nos dice que, salvo se estipule lo contrario, las utilidades serán repartidas en proporción al porcentaje que cada socio posea. Por otro lado, la PTU es un derecho por la Ley Federal de Trabajo que obliga a la empresa a distribuir a sus trabajadores un porcentaje de sus utilidades netas del ejercicio. Estas suelen ser aproximadamente el 10% de las ganancias. Este pago se suele realizar anualmente y se basa en las utilidades del ejercicio anterior. Dependiendo de si el quien lo emplea es una persona moral, este es antes del 30 de mayo o si es una persona física es antes del 29 de junio. Es fundamental que las utilidades se distribuyan después de que se apruebe la asamblea, ya que además no se podrán partir las utilidades si existen pérdidas de ejercicios anteriores no absorbidas. Algo que distingue a este tipo de sociedad es que se encuentra exenta del fondo de reserva, es decir, que no tiene que separar ese 5% de las utilidades netas.